Hola, muy buenas noches. Hoy estamos con nuestro invitado Miguel Amarilla, que le vamos a agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Él es presidente de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas de aquí de Paraguay. Y bueno, vamos a empezar para ubicarnos un poquito. Bienvenidos, Miguel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Miguel, nos gustaría que nos respondieras a una pregunta. ¿Qué es una micro y pequeña empresa aquí en Paraguay? Estamos hablando de qué capital estaríamos hablando aproximadamente. Sí, el concepto de micro y pequeña empresa, recordemos que hay una ley del año 2012 que es la ley de las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros como organización, como la MIPE, ya no abarcamos la mediana empresa porque consideramos que las medianas empresas se cortan ya solas, ya pueden funcionar solas, ya no necesitan de ayuda. Ya tienen su... Más bien quiero cambiar el término ayuda por apoyo. El término ayuda parece tan como de necesidad, ¿no? Como, eso mismo, sí. Y un apoyo es otra cosa. Es otra cosa. Las microempresas y se clasifican de acuerdo a la cantidad de colaboradores y a la cantidad de facturación anual. Las microempresas se clasifica por tener de 1 hasta 10 colaboradores y una facturación de hasta 500 millones de guaraníes anual. Las pequeñas empresas va desde 11 colaboradores hasta 30 colaboradores y una facturación anual de 2.500 millones de guaraníes. Una de las diferencias mayores y que es lo que más le preocupa al gobierno es que la microempresa tiene una particularidad que tiene actualmente, ya no sabemos, ¿verdad? Pero antes de la pandemia la informalidad era del 65% en las microempresas. Informalidad significa no tener ningún tipo de documentación. O sea, ningún tipo de tributo significa eso, por eso le preocupa al gobierno, ¿verdad? Porque no puede recaudar. Claro, no les preocupa que sea informal y que no pueda ser competitivo, eso no le preocupa, lo que le preocupa es que no pueda recaudar. Entonces es por eso que el gobierno no apoya ningún tipo de iniciativa que hagan las microempresas, porque ellos están preocupados en otras cosas. Otra pregunta que quería hacerle a MIPE. ¿Cuál es su función? ¿De qué nos sirve? ¿Y qué ayuda podemos encontrar? Sí, la MIPE tiene 3 objetivos bien claros. Uno, el primer objetivo es el objetivo social, la cual queremos dignificar a las familias. En ese objetivo queremos dignificar a las familias a través del trabajo. Sabemos perfectamente que darle trabajo a una familia es simplemente va a empujarle a ser una familia digna, por el hecho de que vamos a poder cubrir sus necesidades, o sea, la familia va a poder cubrir sus necesidades, va a poder comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Por eso es que la MIPE siempre está en contra del subsidio, porque el subsidio tiene un objetivo clientelar. El segundo objetivo es el objetivo empresarial. Queremos que las empresas se dignifiquen con el trabajo, apostamos nosotros a la competitividad, apostamos nosotros en el segundo objetivo de la MIPE tenemos 3 ejes. Uno es el financiamiento. Sabemos perfectamente que las micro y pequeñas empresas requieren de un fondo semilla o fondo capital operativo, capital de trabajo, lo que sea para poder crecer. Pero no puede ir solamente con el capital, tiene que tener un acompañamiento, alguien que les diga cómo hacer las cosas y alguien que les enseñe a mejorar lo que sabe hacer. Porque de hecho todos los trabajadores ya saben cómo hacer las cosas, ya saben mejorar lo que están haciendo,
pero no tienen ese empuje, no tienen una visión general o no tienen una visión más, digamos, de competitividad porque están muy sumidos en sus propios problemas. No, falta de recursos y también falta de apoyo. Claro, por eso el primer punto es el financiamiento. ¿No? También, claro, y el acompañamiento es acompañarles a ellos, apoyarles a ellos en mejorar. Y el tercero es el mercado. No tiene sentido darle dinero a alguien, acompañarle a mejorar su producto, pero no le encontrás el mercado. Entonces, con eso cerramos el circuito. Sí, señor. Eso es en el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es el político. Nosotros estamos claramente convencidos de que si nosotros no llegamos a manejar los ejes de poder, nosotros no vamos a seguir siendo esclavos siempre. No se van a impulsar ni implementar nuestras políticas públicas para mejorar la calidad de vida del trabajador. Así mismo. Con referente a lo que estábamos hablando antes, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención aquí en Paraguay, que bueno, cuando aterricé por estas tierras, pues dije, bueno, vi que había un hueco importante en la formación, ¿no? En la formación empresarial. Sí. Y entonces decidí dedicarme a dar cursos de formación para gerencia y también cargos directivos, ¿no? Sí. Y entonces me fui al banco, como haría en Europa. Escribí un proyecto, ¿no? Lo presenté en el banco y dije, mire, quiero hacer un emprendimiento empresarial y necesito dinero. Y me dijeron, nosotros no damos dinero a emprendimientos empresariales. Sí. Fue algo que a día de hoy sigue pasando, ¿no? Sí. O sea, puedes tener la mejor idea del mundo, aunque seas una persona sencilla, puedes tener un gran proyecto, una gran idea, pero luego cuando vas al banco te dicen que no, que ellos no financian, inviable. O sea, no es que no sea inviable, es que ni siquiera se lo van a leer. Te dicen que ellos no financian ningún tipo de proyecto empresarial. En cambio, en cualquier país, en Europa, por ejemplo, en cualquier país de Europa, si tú presentas un proyecto viable, por lo menos van a hacer un estudio, no te digo que tengas el 100% de garantía que te lo den, pero por lo menos se lo van a leer, van a tener un estudio e incluso te van a, si ellos mismos no te pueden financiar, te van a dar alguna dirección para que te den esa financiación, pero aquí no. Entonces estamos cortando de base lo que serían los emprendedores porque no les estamos dando crédito, les estamos dejando sin recursos, ¿no? Ocurre una cosa que llevar las ideas a la práctica es prácticamente lograr la independencia tanto mental, política y económica de las personas. A un gobierno como lo que nosotros tenemos y como las de Latinoamérica en general no les conviene la independencia absoluta de las personas. Lo que le conviene es la esclavitud de las personas. Por eso es que nosotros luchamos desde el 18 de abril, la cuarentena se dio el 10 de abril del año 2020. Desde el 18 de abril nosotros propusimos sentarnos, hacer una mesa de trabajo, dimos unos cuantos puntos estratégicos, propusimos unos cuantos puntos estratégicos en el que pedimos el ñangareco, que significa el cuidarnos, ¿verdad? Era para simplemente un plan de contingencia para que la delincuencia, la gente no salga masivamente a robarnos y demás cosas. Y pedimos que sea por una única vez, que el gobierno le subsidie a la gente. Y cuando estamos hablando de gobierno, ¿hablamos de un gobierno para todos o solo de un gobierno para unos cuantos, para los que están la soja, la ganadería? Nuestro gobierno es para todos, solamente que tienen bien clasificados. O sea, cuando hablamos de darte recursos, ¿vos de qué bando estás? Entonces sí te vamos a dar recursos, ¿verdad? Yo hasta ahora siempre tengo en mente aquella vez que los supuestos secuestradores del ex vicepresidente Oscar Denis, la hija, los supuestos EPP, pidieron de que la hija reparta víveres entre los indígenas. Y los indígenas, por una cuestión de dignidad, no aceptaron el vívere. Porque dijeron, no vamos a nosotros
aceptar la extorsión de un grupo de secuestradores y delincuencial, ¿verdad? Y yo le pregunté a ese mismo grupo, al líder de los indígenas, le dije, pero ¿y cómo se entiende eso si tu gente se está muriendo? O sea, la gente se está muriendo acá de hambre. Vos no aceptás el víveres, pero resulta que cada 5 años aceptás los 50.000 guaraníes de tus verdugos que te van a mantener con hambre durante otros 5 años. Exacto. Pero por dignidad vos no aceptaste esta comida, pero sí aceptaste los 50.000. Una contradicción, ¿verdad? Claro, entonces es ahí que yo siempre digo de que Latinoamérica está sumida en la miseria por su propio nivel de razonamiento, por sus propios criterios. O sea, no visibilizamos el problema en su dimensión por el simple hecho de que vivimos adoctrinados. Así es. Luego, cambiando un poquito de tema, sí. Hemos comentado antes fuera de cámara que yo he sido emprendedor en Europa, ¿no? Sí. A mí hubo te voy a tirar una idea, Miguel. Sí. Yo estuve trabajando con una empresa que se llamaba Activa Barcelona. Más que una empresa, lo que se dedicaba era a recoger los emprendedores. Si tenías un proyecto, lo que hacían era, tenían un grupo especializado de personas, tanto a nivel contable, a nivel financiero, proyectistas, absolutamente de todo, tecnológico, informático, de todo, de todo. También leyes. Sí. Y entonces tú llegabas allí y presentabas el proyecto. Sí. Era un edificio muy grande que había en Barcelona, con muchas plantas. Una vez se leían el proyecto, si ellos lo veían viable, te llamaban y entonces te decían, bueno, este proyecto es viable, ¿qué conocimientos tiene usted? Y a lo mejor tú decías, bueno, pues yo no pude acabar la universidad, yo apenas acabé el segundo grado, o me gustaría hacer esto, pero no tengo conocimientos tecnológicos. Y entonces ellos lo que hacían era formarte donde tuvieras esa necesidad, y además luego ellos también te acompañaban a los bancos para presentar el proyecto y poder conseguir la financiación. Sí. Yo ahí hice como no sé cuántos cursos, pero creo que alrededor de 8 cursos, ¿no? Leyes empresariales, marketing internacional, cómo trabajar con la Comunidad Europea, porque habían cosas que yo no manejaba, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer exportaciones a otros países. Trabajé trabajando para Australia, para Estados Unidos, Inglaterra, y había cosas que no manejaba. Y en cambio ellos me pudieron dar esta formación y este apoyo. ¿Crees que una idea como esta aquí en Paraguay podría...? Sí, lo estamos llevando adelante con la Fundación Paraguaya. Eso mismo, sí. Qué bueno. ¿Y cómo se llama esta fundación? Fundación Paraguaya para el Desarrollo. Qué bueno. Sí, lo estamos llevando adelante ya desde hace 2 años más o menos. La idea un poco es que hay un problema acá en Paraguay, hay un problema muy grave. El problema grave del paraguayo es que tenemos tantas necesidades y si nosotros no cubrimos esas necesidades, toda idea siempre va a ir al tacho de basura. Yo siempre digo que el paraguayo se mueve a cuerda. Le das la cuerda, empieza a caminar hasta que termine la cuerda y después espera otra vez que alguien le dé la cuerda. Entonces no trabaja con batería recargable, trabaja a cuerda. Hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Entiendo. Claro, lo que pasa es que el acompañamiento, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hay una frase que yo acuñé desde el junio más o menos del año 2020, que los bancos en Paraguay, los bancos son como hospitales para sanos. Es la idea. O sea, los bancos no te van a dar crédito si vos estás enfermo. Encima nos condenan a la cárcel financiera que es el Inforcom. Entonces, ¿qué es lo que logró este esquema perverso? Polarizar más la economía. En algún momento determinado vos vas a tener que despojarte de todo lo que te llevó años construir para entregarle a esa gente como prenda a cambio de la deuda que tenés. Entonces, ¿a qué vamos a llegar si no revertimos esta situación lo antes posible? Vamos a tener un Paraguay de esclavos. Hablo de Paraguay porque yo no conozco otros países, solamente conozco por noticias, ¿verdad?
Pero el Paraguay va a llegar a un momento de esclavitud en estas condiciones, si no revertimos. ¿Crees que va a llegar o crees que ya estamos? Porque ya estamos. Bajo mi opinión, ya estamos. Sí, ya estamos. Porque he conocido algunas empresas, cómo tratan a sus trabajadores, los derechos del trabajador, y cómo se utiliza, ¿no? Porque han habido empresarios que a veces estábamos hablando y decían, hay que subir el salario mínimo, sí, ¿no? Para tener una vida más digna. Sí. Y te dicen, no, eso me afecta a mí, eso es malo. Y yo decía, no. Cuanto más gana un trabajador, más economía hay en el mercado, y si tú tienes una empresa donde comercias con el mercado social, o sea, con tu población, si tu población es más rica, tú te vas a hacer más rico, ¿no? Pero claro, en cambio, hasta aquí los propios empresarios tienen este concepto como cambiado. No, claro, yo necesito que ganen poco para yo poder ganar más, y en realidad no es así. Está más que demostrado que si el pueblo gana más, tú como empresario vas a ganar más, ¿no? Totalmente, sí. Y eso claro. Está en relación. Hay una contradicción bastante fuerte también con respecto al salario mínimo acá, que el salario mínimo es un elemento estratégico, político y de los sindicalistas. Lamentablemente en Paraguay, es cierto, los paraguayos necesitamos dignificar nuestros salarios, ¿verdad? Pero eso no significa aumento de salario, sino congelar los precios, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve a vos aumentarte de qué me sirve a mí aumentarte el salario que es un solo ingreso, y aumentar todos los precios de miles de ingresos? Y que tenga una inflación, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en estos últimos 50 años? Que en la medida que íbamos aumentando el salario mínimo, la gente era más pobre. ¿Y por qué? Porque realmente el salario mínimo beneficiaba a los 350.000 funcionarios públicos y perjudicaba al resto de los independientes. Porque yo, en vez de ser una persona formal, de poder acceder a créditos porque tenía 3 o 4 funcionarios como microempresa, a quien le pago todo el salario mínimo en regla, le pago el IPS, le pago todo lo que sea, ¿verdad? Negocio contigo y te digo, che, 2 millones es lo que te puedo pagar. Esa es la esclavitud. Exacto. Claro, o sea, yo no pago lo que vos vales, sino pago lo que yo puedo pagarte. Y ahí empieza la esclavitud. Claro, entonces eso es algo que ya se instaló hace bastante tiempo en Paraguay, pero no estamos visibilizando. Sí, funciona hasta las municipalidades, porque tengo un familiar por parte de mi mujer que trabaja en una municipalidad en Itapúa, no voy a decir cuál, sí. Pero recuerdo que decía, pero ¿cuánto cobras tú? Y me decía, 2 millones, pero no puede ser. Y dice, bueno, en realidad pone 3,5 en mi nómina, ¿no? En mi ejercicio. Yo firmo por 3,5, pero a mí me entregan 2. Y dije, ostras, no puede ser, ¿no? Y sí que pasa. Pero bueno, para finalizar, Miguel, una última pregunta para salirnos un poco de la seriedad. ¿Has tenido alguna experiencia con el Estado español, creo, durante mucho tiempo, no? Sí, yo trabajé en la agencia EFE, la agencia de noticias, la más prestigiosa y la número 1 en su momento. Sí, durante muchísimos años. Sí, yo empecé a trabajar en el año 1984. Si mal no recuerdo, tenía 19 años cuando eso. Como encargado técnico y bueno, me tocó trabajar con el gobierno español paralelamente con el gobierno paraguayo. Trabajé con toda la comunidad española, la embajada, la agencia de cooperación española, centro cultural. Estuve muy de cerca con toda esa comunidad, ¿verdad? Tengo muy buenas amistades con varios embajadores, representantes diplomáticos. Y nuestra delegación de la agencia EFE en Paraguay, que pasó por varias personas también, fue una linda experiencia. En el 2011 tuve que salirme porque ya no estaban dadas las condiciones. Ya las agencias de noticias migraron al internet. Ya prácticamente no había nada que hacer, entonces se disminuyó todo el plantel que ustedes le dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, me salí de la agencia EFE
y me dediqué a lo mío, que siempre lo tuve paralelamente desde el 82. Yo tengo desde el 89 tengo mi empresa. Ajá. Así que me dediqué a lo mío directamente. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Muy bien, Miguel, pues no nos queda más que darte las gracias. Gracias por tu tiempo, por habernos atendido, y esperamos en el futuro poder volver a encontrarnos y hacer alguna entrevista. Estamos pensando también en hacer entrevistas así cara a cara con otras personas y poder contar con tu presencia otra vez. Sin problema. No nos queda más que despedirnos, Miguel. Un saludo para todos y esperamos que les haya gustado. Nos Muchas vemos gracias. en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao, chao.